Ok, bien, vamos a resolver hoy el quiz número 1, que es sobre vectores. Y es más o menos lo siguiente: tenemos una embarcación, está nuestro barquito, en el cual se le aplican dos fuerzas. La fuerza U y la fuerza B. Ok, el problema nos dice lo siguiente: la fuerza resultante de estas dos está sobre el eje X con una magnitud de 1500 newtons. Y no sabemos la magnitud de estas fuerzas, pero sí sabemos que esta está a 30 grados y este ángulo es de 40 grados. ¿Ok? Muy bien, para resolver este problema debemos plantear la siguiente ecuación. Sabemos que un vector se puede descomponer en dos partes: su componente en X y su componente en Y. Supongamos que este es nuestro vector A. La hipotenusa, aquí como podemos ver, es la magnitud de A. Y bueno, para obtener el componente X y el componente Y hay que aplicar trigonometría. Tenemos el cateto adyacente para X. Y recordemos que para el cateto adyacente, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, pasamos esto multiplicando y tenemos que el componente en X va a ser la magnitud de nuestro vector por el coseno del ángulo. Igual para el cateto opuesto, con trigonometría sabemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pasando este multiplicando, tenemos que la magnitud de nuestro vector por el seno de su ángulo es su componente en Y. Ok, con esto podremos plantear lo siguiente: teníamos nuestros vectores, que eran FU, FB, aquí 30 grados y este es 40 grados. Entonces, descomponemos primero FU en sus componentes. No sabemos cuánto vale FU y tampoco no sabemos su ángulo, tampoco sabemos cuánto vale FB. Entonces tomamos el seno de 30 grados, va a ser igual a FU, su componente en Y, sobre su magnitud. Entonces tenemos que la magnitud de FU por el seno de 30 es su componente en Y. Y hacemos lo mismo con el coseno, pero ahora es el componente en X. Multiplicando, tenemos que FU coseno de 30 es igual a su componente en X. Y bueno, estas vamos a quedárnoslas por acá. Ahora hagamos lo mismo para FB. Pero aquí hay un dato importante: hay que recordar que los ángulos se comienzan a medir desde el eje X. Aquí no tenemos esto medido desde el eje X, por lo que podemos ver que si tenemos este ángulo aquí de 40 grados, hay otro ángulo aquí
que, bueno, sabemos que aquí tenemos 90, 180, 270 y 360. Si a 360 le quitamos 40, vamos a encontrar este ángulo. Y ese ángulo es igual a 320. Entonces, ya con esto, podemos ver, del mismo modo que vimos con FU, lo vemos con FX, que el coseno de 320 grados va a ser igual a su componente en X sobre la magnitud. Por lo tanto, la magnitud por el coseno de 320 es su componente en X. Y igual para Y, el seno de 320 es igual a la componente en Y sobre su magnitud. O bien su magnitud por el seno de 320, su componente en Y. Ok, entonces nos quedamos con estas ecuaciones y las guardamos junto con estas. Entonces las escribimos por aquí. Muy bien. Ahora, recordemos que el problema nos decía que la fuerza resultante de estos vectores, la cual llamamos R, estaba colocada completamente sobre el eje X. Por lo tanto, su ángulo es de 0 grados. O sea, completamente sobre el eje X, y su magnitud era de 1500 newtons. Entonces, con esto podemos ver que la suma de los componentes en Y es igual a 0. Me refiero a que FU en Y más FV en Y es 0. ¿Por qué? Porque al ser magnitudes iguales se anularían y eso causaría que nada más afectaran en el eje X. Y del mismo modo, aquí vemos que FU en X más FB en X son los 1500 newtons. Muy bien, pues esto lo tenemos un poco definido. Con la ayuda de nuestra calculadora podremos encontrar los senos y los cosenos de los ángulos. Entonces, tenemos FU seno de 320 más FB seno de 30 es igual a 0, y FU coseno de 30 más, aquí puse los ángulos al revés. De nuevo, tenemos FB seno de 320 más FU seno de 30 es igual a 0, y FB coseno de 30 más FU, FB coseno de 320 más FU coseno de 30, esto es igual a 1500. Ok, entonces obtenemos dichos valores. Seno de 320 tenemos aquí lo voy a anotar, menos 0.64 FB, y el seno de 30 más 0.5 FU es igual a 0, y sustituimos también los de abajo para el componente en X. Entonces tenemos coseno de 320 0.76 FB, y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, que es 0.86 FU. Eso es igual a 1500.
Ok, y aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que se puede resolver de muchos modos. Y vamos a aplicar el método de suma y resta. Vamos a multiplicar aquí de este lado por menos 0.86 para eliminar FU y aquí por 0.5. Recordemos que cambiamos el signo de 1 para que den el mismo valor, pero un signo con signo negativo para que se puedan eliminar. Entonces tenemos menos 0.64 por menos 0.86 nos da 0.55 FB. Ahora este punto 5 por menos 0.86 es menos 0.43 FU es igual a 0. Sigue siendo 0. Ahora vamos a ver que este valor es el mismo pero con signo positivo, 0.43 de FU. 0.76 por 0.5 es igual a 0.38. 0.38 FB más 0.43 FU es igual a 1500 por 0.5, 750. Muy bien, como dije, a estos se van a eliminar. Y al momento en que hacemos una suma, aquí tenemos 0.55 más 0.38, eso nos da 0.93. 0.93 de FB es igual a 750. Este 0.93 lo pasamos dividiendo y obtenemos que FB es 750 sobre 0.93 y eso nos da un valor de 806.45 newtons. Este es el valor de la FB. Muy bien, entonces lo vamos a guardar. Aquí lo tendremos a la mano. FB es igual a 806.45 newtons. Ahora, este valor lo podemos ocupar en alguna de estas ecuaciones para obtener el valor de FU. Usémosla en esta que tiene el 0, que es más fácil. Entonces tenemos menos 0.64 por FB, que ya tenemos que es 806.45 más 0.5 de FU nos da 0. Al hacer esta multiplicación tenemos que eso nos da menos 516.12 más 0.5 de FU es igual a 0. Pasamos este sumando, 0.5 de FU es igual a 516.12. Punto 5 pasa dividiendo y tenemos que FU es igual a 516.12 entre 0.5, que eso nos debe dar 1032.25 newtons. Entonces podemos concluir que FU es una fuerza de 1032.25 newtons. Y aquí están las magnitudes de dichas fuerzas que se emplearon para jalar la barca, cuya suma resulta 1500 en X, 0 en Y.